¿Has visto alguna vez un contenido de cualquier serie de Netflix o de Amazon Prime Video en redes sociales? ¿Te has fijado en cuántas interacciones consiguen este tipo de contenido? ¿Sigue incluso alguna de estas series, películas o plataformas de video on demand en estos canales sociales? Bien, en la creación de contenido para las series de televisión, las redes sociales juegan un papel crucial. Primero, para la adquisición de quizás nuevos usuarios que no son espectadores actuales de las series, pero también para la generación de engagement en los usuarios que ya son espectadores de la serie y que necesitan encontrar una serie de plataformas que les permitan la interacción. Por eso, cuando trabajamos para las series o para otros productos que pueden ser de ficción en el canal concreto de las redes sociales, hemos de ser capaces de diseñar una serie de publicaciones, tanto orgánicas como inorgánicas, que logren generar una serie de comunidades online alrededor de estos productos de ficción, alrededor de estos productos audiovisuales. Y de ello va a depender en muy buena parte el éxito del producto audiovisual en sí mismo, el éxito de la serie. Pues los contenidos que se van a difundir en plataformas como Instagram, TikTok, Facebook o Twitter muchas veces son los responsables de que nuevos usuarios conozcan la serie, de que otros usuarios interactúen con ella y sobre todo de que se generen universos transmedia en los que la audiencia social está co-creando esos contenidos a través de la generación de memes, a través de la generación de hilos de comentarios o de conversaciones alrededor de estas marcas que se consolidan, dentro de estos canales. Así que en esta sesión lo que vamos a intentar es aprender a tomar una serie de decisiones relacionadas con el diseño de estas publicaciones, también con la planificación estratégica de estas publicaciones, y con ello vamos a intentar utilizar dos perspectivas propias del marketing digital adaptado a la serie de ficción. La perspectiva propia del content marketing o el marketing de contenido y la perspectiva del social media marketing. Para ello vamos a intentar recorrer juntos una serie de ejemplos importantes que van a estar centrados sobre todo en series de Netflix, de Amazon Prime o incluso de otras plataformas de video on demand, para después con todo esto ser capaces en el futuro de generar contenidos que realmente se adapten a la narrativa y al storytelling de cada una de estas series o de cada uno de estos productos. Bien, mi nombre es Maritxe Navío y soy profesora de marketing digital y algunas asignaturas relacionadas con la publicidad online y con la comunicación en redes sociales, tanto en la Universidad San Pablo CEU como en la Universidad Oberta de Cataluña. Y espero que disfrutéis tanto como yo preparando este vídeo y este contenido para vosotros. Si me permitís, comparto pantalla y comenzamos. Bien, vamos a ver cuáles son las estrategias de social media marketing para la audiencia social a través de una serie de casos de estudio. Bien, lo primero que vamos a ver es a qué nos suena esta imagen que os estoy mostrando por aquí. Porque estoy muy segura de que independientemente de que muchos de vosotros estéis leyendo la serie a la que pertenece, ¿no?, que es Altered Carbon, una serie de Netflix, a todos vosotros ha venido mucho antes simplemente por la composición de la imagen, por los colores, por las tipografías que se utilizan y sobre todo por los aspectos de la ilustración, os ha venido rápidamente otra serie a la cabeza y es claramente Breaking Bad, ¿no? Esto nos hace pensar que muchas veces los códigos que utilizamos a nivel visual en muchas de las series se trasladan a la memoria, se trasladan al recuerdo de los usuarios, generando un gran reconocimiento de marca, ¿no?, y generando fenómenos transmedia, universos transmedia que son muy reconocibles por muchas partes de los usuarios, de la sociedad y de la audiencia social. Pues bien, vamos a ver cómo se pueden generar este tipo de reconocimiento, ¿no?, y cómo tenemos que tomar una serie de decisiones estratégicas a lo largo de toda la planificación de contenido en redes sociales. Una de las cosas en las que nos vamos a enfrentar cuando vamos a crear los contenidos por primera vez es a la toma de decisiones relacionadas con el branding, ¿no? Cuando nosotros creamos contenido para estas redes sociales, este contenido tiene que hablar por sí solo, tiene que ser reconocible independientemente de que la persona concreta, el usuario que está viéndolo, no esté siguiendo a nosotros o a nuestra serie
en la plataforma concreta, sino que simplemente porque alguien haya compartido ese contenido en un canal propio, otro usuario, un contacto, un amigo de esa persona, puede reconocer perfectamente a qué serie o a qué producto audiovisual nos estamos refiriendo. Y es por eso que una toma de decisiones de branding es muy importante. Primero, porque nos va a permitir ese reconocimiento de marca y segundo, porque también va a permitir que se generen una serie de atributos relacionados con esa serie que va a generar una coherencia de todo lo que se vaya creando en la mente de ese espectador. Y esa coherencia no va a ser solo para con todos los contenidos que publiquemos, sino sobre todo en coherencia en lo que respecta con ese contenido adicional que se está creando ad hoc o a medida en las redes sociales en comparación con el contenido que se está generando en la serie, en la plataforma de consumo habitual. Así que vamos a tener que tomar decisiones, por ejemplo, relativas a la tipografía. Nada más con ver este caso concreto, Click on this Story, lo que nos damos cuenta es que independientemente de que no vemos el logotipo, sabemos perfectamente a qué pertenece esta tipografía y este color, ¿no? Que es claramente la tipografía de la serie de Netflix Stranger Things, ¿no? Así que todas las decisiones que llevemos a cabo no van a estar solamente en cuanto a la tipografía vinculada al tipo de logotipo que tenemos, como hemos visto en Breaking Bad o Stranger Things, sino a la tipografía que también utilicemos para el propio contenido, ¿no? Muchas veces se utilizan una serie de grafismos que nos permiten el reconocimiento independientemente de que no se nombre a la serie, de que no se incluya el logotipo. Y esto es súper importante para fomentar el reconocimiento. Por ejemplo, vemos aquí una galería, ¿no? Que está publicada en Instagram por parte de La Casa de Papel, donde simplemente pues extraen de un frame de la serie y cuentan un poco unos aspectos concretos, por no hacer mucho spoiler de ninguna de las series, aspectos concretos de la serie. Aquí tenéis las dos partes de la galería en la que se produce una conversación entre estos dos personajes, ¿no? Así que lo mismo que hacemos con la tipografía también lo tenemos que hacer con el color. El uso de una serie de tramas, el uso de una serie de filtros y sobre todo el uso de una serie de colores en una paleta concreta también nos va a permitir que se produzca esa identificación correcta de la serie. A todos nos recuerda muchísimo el rojo y el negro, evidentemente, a esa Casa de Papel, ¿no? Pero vamos un poco más allá. Incluso el tratamiento de la imagen es súper importante para que se produzca ese reconocimiento. Vemos en este caso concreto el feed de Instagram de una serie como Mr. Robot, ¿no? En la cual podemos encontrar que se expresa perfectamente el tipo de encuadre, el tipo de color que se está utilizando a nivel del diseño de la imagen, a nivel de iluminación y a nivel artístico dentro de lo que es la propia serie, ¿no? Con esos encuadres imposibles, con esos entornos que muchas veces están muy contrastados y que se llevan perfectamente a las imágenes, a los vídeos y a las distintas galerías que también se crean en las redes sociales. Veis además que aparte de estos encuadres muy reconocibles dentro de la serie, se juega con el color, ¿no? Aquí tenemos unos colores más, me refiero con el color dentro de lo que es cada una de las líneas de composición del feed, ¿no? Unos colores más tirando amarillos verdosos, unos colores que juegan más con los rosas y de aquí los colores que se van un poco más a los azules. Esos juegos también son importantes a la hora de generar impacto visual y reconocimiento de marca, ¿no? Y luego, evidentemente, se pueden incluso generar una serie de retículas concretas y una serie de elementos para fomentar ese conocimiento, como hemos visto en el feed de La Casa de Papel y como vemos aquí con la serie de Sex Education, ¿no? Donde se utilizan una serie de tipografía y una serie de elementos que lo hacen muy reconocible y que además en este caso concreto se han generado a dos para redes sociales porque han creado una serie de contenidos que se llaman More Jail EV, ¿no? AV Club, que están relacionados con contenidos que crean los propios alumnos o el propio profesor como si fuese pues una sección que tienen dentro del instituto, ¿no? Y que van creando contenido relacionado con ella. Así que se juega bastante con ese tipo de elementos. Y luego algo súper importante que tenemos que tener en cuenta es la elección del tono. Es decir, ¿desde dónde va a hablar la serie? ¿Va a hablar desde el humor? ¿Va a hablar un tono súper informativo, un tono apelativo que va a intentar constantemente apelar a la interacción de la audiencia? Esto es súper importante y lo tenemos que tener en cuenta
porque tenemos que ser también coherentes con ese tono que se está llevando a cabo. Aquí os pongo un ejemplo que a mí me encanta, porque creo que realmente se hace muy bien por parte de la serie Paquita Salas. Bueno, que ahora no estamos esperando así a muy corto plazo una nueva temporada, pero creo que han sabido llevar muy bien a las redes sociales de una manera bastante original la esencia de la serie, ¿no? En lugar de crear simplemente publicaciones diferentes sobre lo que va a ocurrir promocionando la serie, han creado el perfil de Paquita Sala y es Paquita Sala, el personaje de Paquita Sala, el que habla y utiliza además elementos de una cosa que denominamos newsjacking, ¿no? Newsjacking es intentar aprovechar eventos que están ocurriendo en la actualidad diaria y relacionarlos con la marca, ¿no? En este caso esto lo hacen muy bien y, por ejemplo, pues hablan de el verdadero secreto, ¿no? Es porque sale Almudena Cid y no Milady, ¿no? El otro secreto ya lo sabemos todos, ¿no? Hablando de la aparición de Almudena Cid en El secreto de Puente Viejo, ¿no? Y ella intentando, pues evidentemente, defender pues, a una actriz que tiene dentro de PS Management como es Lía San Román, ¿no? Este tipo de cosas en el que los propios actores o los propios personajes interactúan con la actualidad, interactúan con los personajes o los perfiles de otras series, funcionan muy bien y consiguen bastante engagement. Pero bien, no solo se trata de tomar esta serie de decisiones a nivel de macroestructura de diseño, sino también de tomar estas decisiones en lo que es la propia organización del feed, ¿no? Porque existen plataformas, sobre todo Instagram, pero también ahora en TikTok, donde el primer frame que se ve genera una armonía dentro de lo que es el propio perfil que realmente demuestra si hay más o menos cuidado de todas estas publicaciones y si hay detrás una organización estratégica y una planificación muy clara en cuanto a la creación de contenido. Vamos a ver dos ejemplos que nos van a ayudar mucho a entender este concepto. Mira, el primer ejemplo lo tenemos con la serie de Modern Family, que todos conocemos, ¿no? Y que ya ha llegado a su final. Este es el perfil oficial y aquí vemos que realmente hay una amalgama de contenido donde no encontramos una planificación estratégica, donde no encontramos un uso concreto del color, donde no encontramos un uso concreto de ni siquiera los tipos de contenidos que se van a crear. Es un poco desastroso, ¿no? Y sin embargo, vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos el ejemplo de otra serie que también ha acabado, pero que es magistral, que es Game of Thrones. Simplemente observa cómo va línea a línea, tanto en horizontal como en vertical, cómo se va generando todo este feed, ¿no? Y cómo el propio feed, incluso sin entrar dentro de las publicaciones, sin conocer el caption o el pie de foto de las publicaciones, el propio feed nos va contando una historia. Y esto es maravilloso porque al fin y al cabo estamos trabajando contando historias, el contenido es el storytelling, ¿no? Y es importante que esto se lleve a todos los aspectos de la planificación estratégica de redes sociales. A mí este ejemplo me parece magistral por cómo juega con todos los elementos de diseño, cómo juega con el color y cómo juega con la propia historia. Hemos pasado de negro a amarillo, a rojo, a azules, a blancos. Es maravilloso. Pues bien, aparte de toda esta serie de estrategias que ya hemos definido, tanto como Brandy como en el diseño del feed, una de las más importantes que nos van a guiar un poco esto va a ser las estrategias relacionadas con la propia planificación del contenido a lo largo del tiempo. Es decir, qué vamos publicando cada día o cuántas publicaciones hacemos cada día. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta tres factores, bajo mi punto de vista, que son especialmente importantes. El primero es la periodicidad de la serie, no tanto la periodicidad de los contenidos dentro del feed, que también es importante, sino la propia periodicidad de la serie. Es decir, la serie se está emitiendo cada semana. La serie no se emite cada semana, pero sí que esperamos una serie de temporadas a lo largo del tiempo que se van publicando, como puede ser en el caso de Netflix, todos los capítulos a la vez. Esto va a ser determinante porque si la serie se va publicando capítulo a capítulo todas las semanas, nosotros podemos estar jugando constantemente con la audiencia, jugando con la anticipación de ciertos contenidos que van a ocurrir, ¿no? Y así, sin hacer spoiler, pues sí que estamos generando quizás una serie de teaser por capítulo que nos permiten generar ese juego con la audiencia y esa expectación. Pero sin embargo, si ocurre en algunas plataformas como Amazon o como Netflix, que todas, en algunas ocasiones, todos los capítulos se suben a la vez, tenemos que tener mucho cuidado porque a la misma vez los fans, los espectadores que estén viendo la serie en directo, por decirlo así, y no meses después, nos vamos a encontrar como que va a haber gente que se la haya visto toda en 3 días y con gente que se la esté viendo poco a poco, ¿no? Y eso va a ocasionar que no podamos jugar igual
con los contenidos. Así que ese va a ser un factor determinante a la hora de ver cómo creamos contenido asociado a algo que se está publicando a lo largo del tiempo o todo a la vez. Pero no se trata solo de eso, sino que también la etapa promocional de la serie va a ser importante. Y en este sentido, ¿a qué me refiero? Se trata de una serie que está actualmente en publicación, que ya se ha realizado el lanzamiento. Estamos en una etapa de pre-lanzamiento donde queremos generar mucho hype para conseguir la máxima audiencia después, o estamos en un momento en el que la serie o ha acabado o está entre varias temporadas. Esto nos va a permitir también que diseñemos estrategias adaptadas a esa etapa promocional, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, este teaser de La Casa de Papel. De contenido no se puede crear en todo momento, se puede crear solo en una etapa de pre-lanzamiento, ¿no? Porque si no, muchas personas cuando estén viendo la serie se van a quedar un poco chafadas con este tipo de contenido. Así que tenemos que tener muy en cuenta en la etapa promocional que nos encontramos. Por su parte, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo que es el de La Chica del Cable, y este es un contenido donde, bueno, pues se trata la serie una vez que ya ha acabado, que ya no está en emisión y que ya no se va a llevar a cabo más temporadas, así que se utiliza pues este tipo de imágenes como despedida. Pero como os comentaba, también hay otro aspecto en concreto de la temporalidad que es importante, y es lo que denominamos el Customer Journey, ¿vale? Que es el momento concreto, la etapa concreta en la que se encuentra el usuario individual al que nos vamos a dirigir dentro de todo ese ciclo de relación con la serie, con la marca, con los contenidos de las redes sociales. Porque a la vez podemos tener visualizaciones por parte de usuarios que no conozcan la serie y que sea la primera vez que se topan con ella, como con usuarios que ya la conocen pero todavía no la han empezado a ver, como con usuarios que eran súper fidelizados, que nos siguen y que nos ven siempre, ¿no? Y claro, eso puede ocurrir simultáneamente, así que tenemos que crear contenido que cubran todos estos tipos de usuarios, todas estas etapas del Customer Journey, sin dejar abandonado a ninguno, y todo esto a la vez y sin que suene inorgánico, sin que suene poco natural en la manera en la que publicamos este contenido. Yo en este sentido siempre recomiendo, no solo para la serie de ficción, sino evidentemente para todos los productos, que tengamos en cuenta dos cosas. Por una parte, el funnel de contenido, y por otra parte, como os comentaba, el Customer Journey Map. Cuando hablamos del funnel de contenidos, como puede ser un funnel de conversión, hablamos pues de un tipo de organización de la estrategia, de la planificación de cada una de las publicaciones, que en el caso concreto de los contenidos va a estar dividido principalmente en tres etapas, ¿no? Una primera etapa, la que llamamos TOFU o Top of the Funnel, ¿no? La parte superior del embudo, que va a estar destinada a todas esas personas que no conocen o que conocen muy poquito la serie, ¿no? O el producto de audiovisual de que se trate. Es decir, aquí tenemos que crear contenido que sea de muchísimo valor, muy de marketing de contenidos puro, en el que consigamos que la gente, por la propia publicación de redes sociales, se enganche, genere interés alrededor de la serie, incluso aunque no conozca que eso procede de una serie. Cuando estamos empezando a generar ese hype, ese enganche con esos contenidos, podemos pasar a esas personas a la siguiente fase, que sería el MOFU o el Middle of the Funnel, ¿vale? Es la parte media del contenido en la que ya sí queremos generar muchísimo más interés. Ya empezamos a crear un contenido que sería no 100% de valor, sino también 50% comercial. Vamos a empezar a generar promociones sobre esta serie, lanzamos en tal momento, para que ya la gente pues empiece a generar un poquito más de engagement con lo que es no solo las redes sociales y nos empiecen a seguir, sino sobre todo que empiecen a derivarse a otros canales donde pueden consumir el producto audiovisual en sí mismo, la serie en sí misma. Y por último tendríamos el BOFU, Bottom of the Funnel, que es la parte baja del embudo, que aquí sí que es contenido comercial. Teasers, trailers, grafismos que hablen de cuándo se lanza la serie, de cuándo se emite, van a ser los importantes aquí y van a tener un foco 100% comercial, ¿vale? Pero esto también lo podemos llevar, como os comentaba, al Customer Journey Map, ¿no? Entendiendo cómo que en el Customer Journey Map tenemos primero personas que son extrañas, que no conocen la serie, que después de repente llegan, la conocen, tienen conciencia, son atraídas por esos contenidos que nosotros generamos en redes sociales y se convierten en visitantes de esos contenidos, ¿no? Normalmente empiezan a generar interés, empiezan a considerarlo, los podríamos incluso considerar espectadores potenciales, ¿no? O leads. Y que por fin lleguen a la fase que normalmente hablamos de compra, pero que en este caso sería
de visualización de la serie, de que se vean el primer capítulo o los primeros capítulos de esa serie, ya no solo en redes sociales, sino en la plataforma o canal en el que se esté emitiendo, ¿no? Para que se conviertan en espectadores actuales, clientes actuales realmente de la plataforma. Después vendrá una etapa, evidentemente, de fidelización, donde crearemos contenido para que esa gente genere mucho engagement en redes sociales, es decir, que no solo continúen viendo la serie, sino que nos sigan en redes sociales y que accedan a todo el universo transmedia que se ha generado para ellos, ¿no? Que se conviertan en espectadores fidelizados. Y por último, evidentemente, una etapa que consideramos de deleite o recomendación, es decir, enamorar tanto a esas personas con el universo transmedia y todo el contenido adicional que se crea en redes sociales, con esa comunidad de usuarios también generando conversación, que se conviertan en evangelizadores o advocates de la propia serie. Es decir, que ellos mismos creen contenido de la serie, hablen de la serie, creen publicaciones donde se refieran a la serie. ¿Vale? Como vemos aquí en el Customer Journey Map se recomienda sobre todo pues, que tengamos en cuenta como centro todas esas fases o tipos de usuarios en los que vamos a crear ese contenido, tipo de usuario entendiendo por la etapa en la que se encuentra y evidentemente pues todas las etapas por las que pasa. Una vez que tenemos en cuenta eso, sí que siempre también tenemos que entender que el Customer Journey se utiliza para ponernos en la piel de esos usuarios, ¿vale? ¿Cómo es un usuario que no conoce ningún tipo de información sobre esta serie y de repente se topa con un meme? ¿Cuál es la emoción que sentiría? ¿Qué experiencia viviría? ¿O qué experiencia vive cuando ya conoce esa serie y está consumiendo mucho contenido? Es importante, con mapas de empatía o con buyer persona, ponernos en la piel de su usuario e irlo entendiendo emocionalmente y experiencialmente a lo largo de ese journey, porque en la medida en la que nos pongamos en sus zapatos y los comprendamos, seremos mucho más capaces de generar esos contenidos como experiencia de marca, como experiencia del producto audiovisual que la gente realmente va a vivir, va a disfrutar y va a querer compartir. Una vez que tenemos claro todo eso, vendría el último paso, que sería la generación de los touch points o puntos de contacto, que serían cada una de las publicaciones concretas, cada una de las ideas de contenido que vamos a llevar a cabo para esa fase, ¿no? Y una vez que tenemos, ya sea a través del funnel o el Customer Journey Map, toda esa idea de contenido, ya vendría la fase de planificación en la que, aparte de una serie de decisiones que vamos a tomar, como ahora veremos en la siguiente diapositiva, podríamos ya crear un calendario con todas esas publicaciones que se quieren hacer y una descripción bastante aproximada de cómo ejecutarla, los formatos que queremos llevar a cabo y al fin y al cabo cómo se van a crear esas publicaciones. Pues bien, esas publicaciones al final van a partir de los objetivos que tengamos para cada una de ellas dentro de este journey, dentro de esta planificación estratégica. Y a mí me gusta pensar que realmente podríamos simplificar todos los contenidos en aproximadamente 5, ¿no? Uno de los objetivos que vamos a conseguir con estas publicaciones, o que deberíamos plantearnos para conseguirlo, sería pues la propia promoción, ¿no? Serían objetivos relacionados con generar conocimiento de que se lanza una serie, se lanzan nuevas temporadas de la serie. Al fin y al cabo, conseguir pues que el mayor número de personas posible finalmente la vean, ¿no? Generar pues conversiones, que en este caso serían las visualizaciones de la serie. Pero no solo eso, en muchas ocasiones no queremos simplemente utilizar las redes sociales para promocionar la serie de manera excesivamente comercial. Muchas veces simplemente lo que queremos es, gracias a los contenidos, generar reach, generar alcance, ¿no? Generar audiencia social propiamente dicha, que la gente consuma el contenido en las plataformas de redes sociales. Y una vez que lo consumen, un tercer objetivo podría ser que evidentemente no sean simplemente espectadores pasivos, porque no se pretende eso en la audiencia social, sino que sean espectadores activos y para ello el objetivo es la generación de engagement, que las personas interactúen, que creen también contenidos por sí mismos, ¿no? Otro de los objetivos que también vamos a tener con este tipo de contenido va a ser la viralidad, es decir, crear contenidos que realmente sean tan interesantes para las personas que ellos mismos lo quieran difundir de manera exponencial a sus contactos, que sus contactos los compartan con otros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Netflix lo hace muy bien. No hace falta que os recuerde campañas concretas que no solo han estado versadas en las redes sociales, sino que también han utilizado métodos publicitarios tradicionales, como puede ser la publicidad exterior o el street marketing. O el ambient marketing en algunos casos, por ejemplo, relacionados con series como Narcos, ¿no? Donde todo esto se lleva a generar mensajes de marca
que generan tanto ruido, tanto hype, que se hacen virales en redes sociales. Y luego, por último, un objetivo de crecimiento, ¿no? De crecimiento no solo de los espectadores, sino de la audiencia social, de la comunidad de usuarios en las redes sociales. Aquí tenemos un ejemplo de la serie, bueno, de HBO Max, de la promoción de HBO Max como plataforma, que utilizan la serie de Friends, ¿no? Archiconocida y que todos conocemos para generar engagement, ¿no? Y en ellos pues generaban una serie de juegos, en una serie de rondas donde las personas, los usuarios, podían interactuar, ¿no? Así que estaría muy relacionado con el objetivo que ponemos aquí 3 de engagement. O en este caso, ¿no? Que incluso Movistar, el perfil concreto de la serie de Juego de Tronos en España, que lo lleva sobre todo de manera oficial Movistar, se hace uso de memes de otros usuarios que no son contenido propio creado por Juego de Tronos, que no es contenido propio creado por Movistar, pero que consigue mucha viralidad, ¿no? Vemos aquí, abrázame hasta que Jon Snow sepa algo, ¿no? Y cómo esto, que siente además la gente identificación, porque puede ser la pared de descampado de su barrio, puede hacer que lo compartan muchísimo, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de planificación estratégica es que realmente las redes sociales las podemos utilizar desde dos perspectivas. La que normalmente se utiliza con más asiduidad o casi siempre en redes sociales para las series o las películas son sobre todo contenidos orgánicos. ¿Qué son contenidos orgánicos en redes sociales? Contenidos naturales que yo publico simplemente de manera gratuita dentro de mis perfiles. En contraposición tendríamos los contenidos inorgánicos, que son los contenidos de pago, es decir, la publicidad. Cuando yo pago a TikTok por poner una publicidad en TikTok, cuando yo pago a Instagram por poner un anuncio en Instagram, ¿no? Y sí que es verdad que se pueden utilizar ambos tipos y de hecho se utilizan, aunque evidentemente con mucha más predominancia del contenido orgánico o natural, ¿no? Este contenido orgánico se utiliza sobre todo pues, para generar promoción, para generar reach, para generar viralidad, para generar engagement. Pero cuando se utilizan las promociones de pago, es decir, la publicidad sobre estas series o estas películas en redes sociales, se hace sobre todo también con objetivos de promocionar un nuevo lanzamiento para incluso hacer crecer un poco la comunidad cuando esta comunidad todavía no conoce un nuevo producto, ¿no? Así que aunque vamos a intentar que todo sea orgánico, en ocasiones necesitamos de ese apoyo inorgánico, sobre todo en las primeras fases o los primeros momentos de promoción de una serie nueva, ¿no? Y esto lo vamos a ver que actualmente cuando estamos en redes sociales de repente nos aparecen anuncios. Evidentemente en YouTube estamos muy acostumbrados a verlo, pero también en TikTok de contenido de redes sociales, o sea, de contenido de series de ficción. Uno de los casos donde más se crean este tipo de publicidad es con Amazon Prime Video, sobre todo en redes sociales como TikTok, ¿no? Así que vamos a ver, por ejemplo, este tipo de contenido orgánico, ¿no? Donde se crea, por ejemplo, por parte del perfil de Netflix en España, muchas publicaciones que son absolutamente naturales, algunas relacionadas con La Casa de Papel, otras relacionadas con Enola Holmes lo diré, Santa Carita Diet, Elite y demás. Y por otra parte, contenido inorgánico como este. Yashamash, public announcements. There is new plague. It originates from Wuhan, in Israel. Wear mask at all times. Dziękuję. Que como veis es el contenido promocional de pues, la película de Borat, ¿no? Y esta es la campaña concreta que pude ver y que saqué de TikTok. Vale, en cuanto a los tipos de contenido que tenemos que contemplar a la hora de publicar, vamos a encontrar muchísimos tipos diferentes. Yo he intentado hacer aquí como una taxonomía que parte realmente pues, de investigaciones que he realizado y que os dejaré disponible, donde, por ejemplo, podemos crear contenidos relacionados con escenas concretas, ¿no? Se pueden crear extractos de la serie, frames concretos, ya sea a través de vídeos, a través de imágenes, que se pueden llevar directamente a las redes sociales, ¿no? Esto sería generar una visión bastante multiplataforma. Cojo un contenido que ya tengo y lo llevo a las redes sociales. Pero también se pueden crear imágenes o vídeos concretamente a medida para las redes sociales, ¿no? Es decir, yo utilizo la ficción, como vemos, por ejemplo, en el primer caso de la escena de video frame de la serie lo tendríamos aquí, pero también puedo crear contenido ad hoc para las redes sociales, como vemos en este caso o en este caso donde se ha creado ese contenido a partir de la ficción, pero exclusivamente para, en este caso, pues Twitter o Facebook, ¿no?
Por otra parte, también se utilizan en muchas ocasiones imágenes de los actores, es decir, cuando están en el rodaje o cuando están en su vida personal, los actores también se conforman en promotores muy importantes de la serie, porque en muchas ocasiones, y para algunos segmentos de la población también muy jóvenes, son los propios actores los que arrastran a la audiencia, ¿no? Y son las historias que ocurren detrás de las cámaras las que enganchan muchísimo a los espectadores. Y esto en muchas series, no solo series de humor, sino series dramáticas o incluso series de terror y de gran trascendencia, utilizan este tipo de recursos para generar ese hype con la audiencia y funcionan muy, muy, muy bien. De hecho, bueno, estas son de 2018, de una investigación que realicé para la serie 30 Reasons Why o 13 razones, por 13 razones, no recuerdo exactamente el nombre en español, o sea, la publicación que más engagement consiguió, que más eficacia al final y cantidad de interacciones fue una foto de los actores normal y corriente tipo selfie, ¿no? En comparación con otras que se iban generando, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos por qué pensar solamente en este tipo de contenido. Existe también contenidos que son teaser o trailer, como el que hemos visto anteriormente de La Casa de Papel, e incluso se suelen utilizar las redes sociales para dar noticias sobre la propia serie, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos uno de Peaky Blinders en el que con un poco de autobombo se habla de que han ganado un premio a la mejor serie, ¿no? De la categoría de drama en los TV Awards, ¿no? Entonces esto tenemos que tenerlo también en cuenta porque también se puede utilizar para promocionar los logros, los premios que obtiene esta serie o incluso, como ahora veremos a lo largo del resto de diapositivas, se pueden utilizar para incluir infografías, grafismos que jueguen un poco con la audiencia, ilustraciones creadas ad hoc, como por ejemplo veíamos en este caso y veremos en algunos casos más a lo largo de la presentación, memes o contenidos generados por el usuario, como hemos visto en el caso de la serie de Juego de Tronos, notas de prensa, encuestas o cualquier tipo de mecanismo que utilice el propio lenguaje de las redes sociales para interactuar con la audiencia, ¿vale? Una vez que tenemos esto en cuenta, evidentemente, nosotros, como hemos dicho antes, habremos definido un perfil de audience persona, ¿no? De espectador ideal. Y nosotros lo tenemos que tener en cuenta, que evidentemente nos tenemos que adaptar al tipo de personas que ven la serie, sino que en muchas ocasiones el público objetivo de las redes sociales puede distar un poco del público objetivo de la propia serie. No todas las personas que siguen a una serie en redes sociales son espectadores habituales de la serie y evidentemente no todas las personas que ven la serie la van a seguir en redes sociales. Y esto también nos marca una cosa importante y es que en las propias redes sociales tenemos que diferenciar entre dos tipos de objetivos. Solamente la gente que va a ver nuestro contenido en redes sociales puede conformar dos tipos de público objetivo diferentes. Uno de ellos va a ser la comunidad y el otro va a ser la audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bien, cuando hablamos de comunidad, hablamos de los followers, de los seguidores, de las personas que en algún momento han seguido la serie. Sin embargo, cuando hablamos de audiencia, hablamos de las personas que realmente están viendo esos contenidos. Y esto puede ser muy distinto. Podemos tener followers que no hayan interactuado con la serie y jamás vean nuestros contenidos, pero sigan ahí como un follower más. Y podemos tener personas que sean audiencia, esto es en KPI de social media marketing sería reach o alcance, audiencia que está viendo nuestros contenidos pero jamás nos ha seguido. Los ve porque nos visita, pero no nos sigue, nos ve porque nos ve a través de los compartidos de otros usuarios y es importante diferenciarlo y tenerlos en cuenta los dos, ¿no? Primero porque siempre vamos a intentar incentivar mucho la comunidad, pero también porque siempre vamos a intentar que esa audiencia que nos ve de vez en cuando se convierta en followers, ¿no? Así que tenemos que crear estrategias para ambos. Pero además este público objetivo va a incidir en la medida en la que nos tenemos que adaptar a su imaginario, a sus códigos, a su lenguaje, a la manera en la que ellos se expresan. Y voy a poner un ejemplo muy concreto que creo que ejemplifica muy bien esta teoría, ¿no? Esta hipótesis mía sobre la adaptación al público objetivo. Este contenido que vemos aquí estuvo publicado por el perfil de Netflix España en Twitter para la promoción de la serie Élite. Élite sabemos que es una serie pues, muy vinculada a un público bastante joven, ¿no? Adolescentes y adultos muy jóvenes. Y nos cuentan esto, atención, hemos encontrado el episodio piloto de Élite grabado en 1997. Nadie está preparado para esto.
Buenos días, ¿cómo estáis? Venga, chicos, a vuestros sitios. Bueno, simplemente porque tuviese un ejemplo, luego lo podéis buscar o os lo puedo facilitar el enlace a esta publicación. Lo que quiero que tengáis en cuenta aquí es que realmente estamos dirigiéndonos a un público que es un público joven que no conoce series como Al salir de clase, que no conoce series como Nada es para siempre o incluso que muchos no van a conocer series como Física o Química, que fue mucho después en el tiempo. Y sin embargo aquí se juega con todos estos actores que realmente solamente van a conocer personas que sean millennials y no generación Z, que es la generación principal para la que vas dirigida a Élite. Se está utilizando un tipo de marketing que se llama marketing vintage, ¿no? O marketing de nostalgia, que va dirigido a un público objetivo que no es el que naturalmente se piensa que es el público objetivo de Élite. Así que están intentando promocionar esto en estas personas diferentes, en este segmento de edad diferente o en la generación diferente para que visualicen Élite. De hecho, bueno, fue tanto hype el que generó este tipo de contenido que mucha gente creyó que era cierto y se crearon pues contenidos adicionales en redes sociales donde decían, bueno, los que preguntan que si es real, teníamos hasta un álbum de cromos, ¿no? Pues jugando un poco pues con los típicos recursos que utilizábamos los que leíamos la Bravo, la Super Pop o la Vale en aquellos tiempos, ¿no? Con estos cromos que muchas veces nos veían de todos los actores, ¿no? De todo el elenco. Así que bueno, no solo tenemos que hablar de este tipo de adaptación al público objetivo, sino también, como este punto 3 indico, adaptación a la propia plataforma. Antes de comenzar con eso, sí que me gustaría que vieseis este twist, ¿no? Un plot que tenemos con el perfil concreto de Paquita Salas, que no tiene nada que ver con la serie de Élite, pero que se utiliza para generar también una relación, como os comentaba en los primeros minutos de la presentación, con este perfil, ¿no? Dice Paquita Salas, Carmen y yo estuvimos codo con codo preparando el papel de Lu. Tiene que ser más jodida, le decía, da igual la edad que tuviese, Carmencita tiene corazón y mirada de niña, ¿no? Como si ellos hubiesen sido pues representantes, ¿no? De las actrices de este piloto que se hizo para Élite, en hipotético Élite del 97. Os comentaba la necesidad también de adaptarse a los lenguajes propios de la plataforma y es que no se habla igual, no se crea el mismo contenido para Facebook que para Twitter y mucho menos para Twitter que para Instagram o para TikTok. Y es necesario que cuando creamos este contenido nos adaptemos a las características concretas que esperan ver los usuarios que están utilizando esas plataformas, ¿no? Os quería poner, por tanto, el ejemplo, como vemos aquí, de esa adaptación al canal concreto de, por ejemplo, Instagram. Este es el feed de una serie que también es de Netflix, que se llama Santa Clarita Diet, ¿no? Y en lugar de crear simplemente lo que hemos visto anteriormente de publicaciones orgánicas, normales y corrientes sobre promoción y demás, han creado contenido que realmente se asemeja muy bien al típico contenido de influencer que vemos en Instagram, ¿no? Todos bebiendo zumo, ¿no? de sangre, ¿no? Imitando un poco pues el storytelling de esta serie, ¿no? De Santa Clarita Diet. Es un ejemplo muy bueno de cómo adaptar los lenguajes propios de la serie a lo que se espera en la propia plataforma, a lo que se espera en el propio canal. Esto también lo quiero ver en este ejemplo porque no solo se trata de crear un feed uniforme, sino también utilizar los propios filtros y los propios lenguajes que utilizan los usuarios de esas plataformas. Vamos a ver este ejemplo de Borat para TikTok. Simplemente que tengamos en cuenta todas las posibilidades que nos dejan, ¿no? Y que al final se generan contenidos que van más allá de la propia serie o de la propia película, ¿no? Por otra parte, pues también tenemos que tener en cuenta cómo vamos a utilizar el storytelling, ¿no? En estos canales, en estas plataformas. Y en este sentido, vamos a ir muy rápido por esta parte, tenemos que recordar las diferencias que existen entre los contenidos que son multiplataforma, cross-media y transmedia. Simplemente por hacer un recordatorio, un contenido multiplataforma es aquel que se multiplica de manera exacta en varias plataformas a la vez. Es decir, yo puedo coger, por ejemplo, un frame o no sé, una escena concreta de una serie
y llevarla a Instagram, a TikTok, a Twitter, por ejemplo, de manera exacta, ¿vale? Sin hacer cambios entre ellas. Copio y pego en todo lo mismo. Esto sería un contenido multiplataforma. ¿Qué es un contenido cross-media? Un contenido en el que sí que se producen variaciones o hay un universo narrativo y yo genero un contenido diferente para TikTok, para Instagram y para Twitter, pero entendiendo que es importante que tengan mucha relación entre sí, es decir, no son contenido independiente. Tú necesitas haber consumido, por ejemplo, la serie para entender estos contenidos diferentes que se van generando en las redes sociales, ¿no? Y luego vendría el más avanzado, que sería el contenido transmedia, en el que el propio contenido en cada una de las plataformas es independiente en sí mismo, es decir, tiene sentido, es autónomo, no necesitamos haber visto la serie para entender el juego que nos están haciendo, para entender una serie de escenas que se están generando, y en esto hay muchas series que han trabajado muy bien, ¿no? Vamos a poner este ejemplo de nuevo de Paquita Salas, donde evidentemente, independientemente de que tú hayas visto o no Paquita Salas en Netflix, eres perfectamente capaz de entender este maravilloso contenido, donde lo que han hecho ha sido extraer un personaje especialmente gracioso y trascendente de la serie y crear una serie concreta de pequeños cortos sobre este personaje en el canal de YouTube, ¿no? Donde hablamos que una persona, un personaje, se convierte como en community manager y da lecciones de community management dentro de YouTube. Vamos a ver este ejemplo. Hola, queridos amigos, qué sorpresa, os pensabais que no iba a volver. Estáis en el canal, caen las redes de Noemí. Bueno, sabéis que soy entendida, o eso dicen, de redes sociales y Social Media Club. Lo primero que tenéis que saber es que hoy en día, si no estás en redes sociales, estás muerto. Para ello, debes estar en Facebook, Twitter, Instagram, Fenty, Forocoche, Google+, Plus y en muchas más que no nombraré ahora porque las sabéis. Y ahora sí, pensabais que os habíais olvidado. Nunca me olvido. Los 3 pasos indispensables para estar en las redes sociales. Primer paso, fantasía y ilusión. Las redes son fantasía y ilusión. Nos han dado un don con las redes de poder ser quien te imagines que quieras ser. Mira Talía, de OT, esa chavalina no se comía una mierda. Me dijo Noemí, tengo menos gusto que Juan Antonio, también de OT. ¿Y qué pasa? La craqué un poco. Viral. Talía viral. Y tú por ello. Retuiteate. Retuiteate, está muy endemonizado. Retuiteate, que para eso está el retweet, para que te retuitees. Haz un personaje de ti mismo. Y las redes son vírgenes. Paso número 2. El poder de la almohadilla. La almohadilla, hoy en día llamada hashtag, es de la almohadilla de toda la vida, pero es etiquetar a las personas. Como eso está mal visto y no se puede etiquetar a los seres humanos bajo ningún concepto, queridas amigas, y esto es un pequeño consejito que os doy, se le llama así. Hashtag. Un gurú del hashtag, sin duda alguna, Juan Camus. El concepto del hashtag es poner hashtag a toda brecha. Te queda un espacio en blanco, hashtag, 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 hashtag. Y se me olvidaba. Lo mejor del hashtag, una almohadilla antigua, es que es totalmente gratis. 280 caracteres a vuestra disponibilidad y imaginación. Hashtag almohadilla, feliz viernes. Hashtag almohadilla, Semana Santa. Hashtag almohadilla, todos a la playa. Hashtag almohadilla, esto es más sutil. Yo soy de mí. Hashtag almohadilla, todos con Chayo Moyedano. Hashtag yo soy de mí. Hashtag feliz puente de mayo. Hashtag ¿dónde está Puigdemont? Tercer punto y uno de los más importantes. No tengáis miedo. En Twitter te puedes cagar en la madre de todo el mundo. No pasa nada. Es un país completamente libre. Que todo está, qué sé yo, voy a hacer un pequeño chiste. En el match es igual. Puedes dar allí tu opinión. Pero cuidado, amiga. Hay mucho lobo en Twitter. Si tú me pones una arroba y me han mencionado, cuidado, hasta aquí hemos llegado, porque me menciona. Cuidado con dejarse mencionar los lobos de las redes. Por otra parte, está la guays que dice, yo respeto, pero no comparto. Pues no escribas nada. Si realmente respetas o no respetas, me da lo mismo, pero comparte, hija de la gran puta. Todos queremos ser trending topic, y quien diga lo contrario, miente. Bueno, y hasta aquí todo, queridos amigos. Si os ha gustado, no os olvidéis poner un me gusta. Y el que se quiera suscribir, aquí abajo pone las siglas para que lo hagáis. El próximo día, ¿cómo hacerse famoso en las redes sin haber dado nunca para el agua?
Bien, podéis ver realmente el poder que tiene este tipo de contenido, ¿no? Un contenido que sale de la propia serie y que se genera como un contenido absolutamente autónomo, en este caso para el canal de YouTube, pero que luego evidentemente se ha llevado a otros canales y se ha compartido en otros canales. Quería enseñaros también este ejemplo, que es un ejemplo de una serie que se ha creado, que se creó en su día para la serie de Dexter, ¿no? En este caso, lo que se hizo fue crear un spin-off, solamente una webserie para YouTube, en el que se hablaba de los momentos iniciales de la vida de Dexter, cuando Dexter era pues un muchacho joven, ¿no? Y empezaba a conocer todos sus códigos para poderse conformar como el personaje que después fue, ¿no? Así que aquí cuenta un poco la historia de su vida y de una manera en la que tú puedes consumir este contenido sin haber visto nunca la serie de Dexter, que lo entiendes perfectamente. Dexter hizo muy buen trabajo con el contenido transmedia cuando todavía las redes sociales pues quizá no eran tan importantes como lo son ahora, ¿no? En el concreto caso de la serie de ficción, ¿no? Perdón, ¿qué más cosas? Aquí tenéis otro ejemplo de cómo hacer este tipo de contenidos transmedia. En el caso de nuevo de Borat, donde generaron, por ejemplo, ya sabéis que Borat se publicó en Prime Video, incluso utilizaron un comando concreto con Alexa para que la gente pudiese decir Alexa Open Borat Assistant y pudiese hablar con Borat como asistente virtual, ¿no? Es otra manera de llevar a un paso más todo este tipo de contenido. Así que bueno, vamos a ver muy a grandes rasgos los formatos que se pueden utilizar, ¿no? Dentro de las redes sociales vamos a poder crear mucho tipo de contenido diferente, pero que evidentemente va a depender de la plataforma. Normalmente los que más engagement generan, los que más eficiencia obtienen, son las imágenes y las galerías, seguidas de los vídeos. Pero también no es indispensable que generemos este tipo de formatos, ¿no? Podemos crear otro tipo de contenido. Aquí lo quería poner especialmente porque esta es de Juego de Tronos, esta es una escena muy importante de la última temporada, no voy a hacer spoiler, pero lo importante que es no solo el propio contenido, sino el caption, el pie de foto con el que se está generando. Aquí simplemente han incluido un melocotón, ¿no? Para hacer alusión, pues, evidentemente al melocotón que vemos en la propia imagen. Así que este tipo de juegos en series que incluso no son de humor, en series que incluso son dramáticas, funcionan muy, muy bien, ¿no? Y siempre pues se recomienda ese juego con la audiencia y con los códigos de emoji, de hashtag y demás que se utilizan, ¿no? Como había comentado antes, el uso del newsjacking es bastante importante y como repetía, el newsjacking es utilizar acontecimientos de máxima actualidad para crear contenido de marca relacionado con esos acontecimientos que tengan un objetivo concreto, y es que los medios de comunicación, cuando vayan a hablar de ese acontecimiento, también hablen de la marca. En este caso, por ejemplo, se está utilizando en el caso de Paquita Sala, cuando vuelve pasapalabra y demás, y dice Brin Bass pasapalabra y habla de que es que nadie va a pensar en Lidia San José, ¿no? Como una de las personas que más ha ido a pasapalabra nunca. Pues juegan también con eso desde el punto de vista del personaje, juegan con el humor, juegan con el ingenio y sobre todo tenemos que entender que hay que jugar con la complicidad con el usuario, ¿no? Con sus códigos. En este sentido, bueno, en la complicidad los podemos utilizar a través de elementos claramente reconocibles y que se convierten en icónicos y que en redes sociales tienen bastante fuerza, ¿no? Teníamos, bueno, aquí evidentemente el caso de La Casa de Papel y aquí el caso de Mr. Robot, ¿no? Que juega un poco ahí como si fuese un jersey de Navidad a lo Mr. Robot y como, bueno, he querido poner estos dos porque me parecen especialmente significativos, ¿no? Me parecen muy similares el tratamiento de la imagen y el tipo de las caretas y demás que aparecen en las dos series que amo profundamente. Vemos aquí otro tipo de contenido, este de Mr. Robot. ¿Vale? Y bueno, podemos aquí ver otra serie de elementos reconocibles, que en este caso es el teaser de, sin decirlo todavía, ahora lo vais a ver vosotros, bueno, claramente Juego de Tronos, ¿no?
que sin incluir escenas, sin incluir personajes, simplemente con este teaser, ya nos genera la tensión propia del lanzamiento de una nueva temporada. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. No, este era el mismo, perdón. Vale, aquí tenemos otro ejemplo y en este caso está relacionado con la creación de contenido propio para redes sociales con momentos cruciales en las temporadas, ¿no? En este ejemplo, que hablo de la necesidad muchas veces de simplificar a través de imágenes muy impactantes, ¿no? a los usuarios, vemos que con este tipo de contenido, esta foto simple y llanamente, en una galería, la vemos la siguiente, se despiden las redes sociales de la serie de Modern Family, ¿no? ¿Y cómo lo caracterizaron? Pues generando una casa vacía, ¿no? Ya nos mudamos de casa y simplemente pues se ve aquí a dos de los personajes protagonistas pues observando la mudanza, ¿no? La casa vacía, como que ya se están despidiendo pues de todo lo que han sido esas casas, y esa familia y todo lo que hemos vivido los espectadores con ellos. Aquí tenemos a dos de los personajes principales y aquí a los tres hijos de la familia, ¿no? Donde también pues, está jugando con que se mudan, ¿no? Y con esas cajas, ¿no? Y muchas veces el generar diferentes conceptos de la marca en diferentes publicaciones que juegan con la armonía y que generan ese storytelling funciona súper bien, sobre todo en momentos de especial tensión o intensidad dentro del storytelling de las propias series, ¿no? También se puede jugar evidentemente con los centros de impacto visual, es decir, no solo utilizar imágenes, vídeos y demás, sino crear infografías o grafismos que nos ayude a crear pues ese hype, ¿no? Y esos elementos promocionales. Tenemos aquí el caso de la serie de Disney, de Mandalorian, donde pues vemos aquí al Baby Yoda, ¿no? Tan reconocible y que se ha convertido en un personaje absolutamente querido por muchísimos de sus espectadores, ¿no? Así que, bueno, con esto acabo. Simplemente daros las gracias por vuestra atención y, por supuesto, os dejaré algún material adicional y estaré dispuesta y encantada de poder trabajar con vosotros estas sesiones en mayor profundidad y de daros todo el contenido que necesitéis. Muchísimas gracias por vuestra atención y un saludo.